Entonces continuamos con los ejercicios. Ahora vamos a hacer otros dos ejercicios más antes de ver más teoría de la clase. Para los siguientes dos ejercicios me voy a basar en los ejercicios que tiene el libro de Física 1 de Resnick, Holiday y Cray. Voy a tomar como base dos ejercicios, pero voy a cambiar los datos. Entonces tendríamos lo siguiente. El siguiente ejercicio se resuelve de una forma muy similar a como ustedes han resuelto sus ejercicios de cinemática en la materia de física clásica, que realmente debería llamarse mecánica clásica, porque física clásica es la física de primer semestre, la electricidad, magnetismo y ondas mecánicas. Todo eso es física clásica. De hecho, creo que le quieren cambiar el nombre al verdadero nombre que debería tener, que es mecánica clásica, la física de primer semestre. Pero bueno, se resuelve de forma muy similar a cinemática, a sus ejercicios de cinemática. Entonces dice el problema: un alambre de 24.7 metros, y aquí lo voy a poner, un alambre un alambre que tiene una longitud de 24.7 metros, con una masa de 127.5 gramos, con una masa, esto es metros, con una masa de 147.2 gramos, 147.2 gramos. Y aquí ustedes pueden apreciar fácilmente la razón por las cuales muchas veces se omiten las unidades de medida. Por ejemplo, cuando yo le puse 24.7 m de metros, se puede confundir con masa y por eso le tuve que poner metros. O los 147.2 gramos, cuando puse G, la G de gramos se puede confundir con G de gravedad, lo cual es otra cosa. Esa es la razón, y aquí se vio claramente, porque muchas veces en la solución de los problemas solemos colocar las unidades de medida, porque luego se confunden con variables. G de gramos se podría confundir con G de la gravedad, o M de metro se podría confundir con M de masa. Y como les decía, aquí se ve explícitamente porque se prefiere omitir dichas unidades de medida y solamente colocarlas en los datos iniciales del problema y en el resultado final. Muy bien. Entonces tenemos un alambre de 24.7 metros de largo, el cual tiene una masa de 147.2 gramos. Dicho alambre está siendo estirado bajo una tensión, en este caso se refieren a la fuerza. Dicho alambre está siendo estirado bajo una tensión. Recuerden que una tensión es una fuerza de 314 newtons. 314 newtons. Si en sus extremos se generan dos pulsos separados, es decir, que ustedes tienen la cuerda, y una persona o una máquina va a agitar la cuerda en este extremo, de arriba hacia abajo, mientras que otra persona en el otro extremo va a agitar la cuerda también de arriba hacia abajo, provocando que haya una onda aquí y una onda aquí, y que en determinado punto ambas ondas, la que se genera aquí y la que se genera aquí, se encuentran. Entonces se generan dos pulsos, porque estamos aquí provocando una perturbación, y aquí también se está provocando una perturbación. Muy bien. Dice también el problema que los dos pulsos se generan de forma separada. Es decir, uno de los pulsos, el problema en el libro no aclara cuál de los dos, pero voy a poner que el izquierdo, el pulso de la izquierda, se genera 29.6 milisegundos antes que el pulso de la derecha. Es decir, este ocurre primero. 29.6, este ocurre primero 29.6 milisegundos antes que este pulso. Lo voy a poner aquí. El pulso de la izquierda se genera 29.6 milisegundos o 29.6 por 10 a la menos 3 segundos
antes del punto. Antes, el pulso de la izquierda se genera 29.6 milisegundos o 29.6 por 10 a la menos 3 segundos antes que el pulso de la derecha. Ya está. Y la pregunta sería, ¿dónde se encuentran estos pulsos? Como les decía, este problema se resuelve de una forma muy similar a sus ejercicios de cinemática, porque hay que encontrar la velocidad de los pulsos y luego definir a partir del tiempo en el cual se genera uno, a partir del tiempo en el cual se genera uno antes del otro, la distancia que los separa, el punto en el cual se encontrarían ambos pulsos. Entonces lo primero que voy a hacer es obtener la velocidad de los pulsos que se generan en esta cuerda, porque me están dando la longitud de la cuerda, 24.7 metros, y su masa, con lo cual puedo obtener la densidad lineal de masa. La densidad lineal de masa, mu sub índice m, es igual a la longitud entre... No, la masa es igual a la masa, lo corrijo, la masa entre la longitud, y esto me daría 24.7 entre la masa... la masa es 147, a ver, la masa, que es igual a... sería la masa 147.2, pero como está en gramos y nosotros estamos trabajando en unidades del sistema internacional, lo vamos a transformar a kilogramos, que en este caso 147.2 gramos serían 0.1472 kilogramos. Aquí lo voy a poner. Masa 0.1472 kilogramos entre la longitud, que son 24.7 metros. Entonces yo tendría una densidad lineal de masa igual a 0.1472, entre 24.7, lo cual me da 5.95 por 10. 5.95 por 10 a la menos 3. Menos 3 kilogramos por metro. Y esa sería la densidad lineal de masa. Yo sé que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la fuerza entre la densidad lineal de masa. Entonces ya puedo obtener la velocidad de las ondas que se generan al perturbar la cuerda, ya sea en la izquierda, o en el extremo izquierdo, o en el extremo derecho. Entonces yo tendría que para este ejercicio en particular, la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la fuerza, que en este ejercicio en particular es igual a 314 newtons. 314 newtons entre la densidad lineal de masa, que es igual a 5.95 por 10 a la menos 3 kilogramos entre metro. Y esto me va a dar una velocidad de 314 entre 5.95 exponencial a la menos 3, y le aplico la raíz cuadrada, lo cual me da 229.72 metros por segundo. 229.72 metros por segundo. La velocidad de la onda, tanto en el extremo izquierdo como en el extremo derecho. Déjenlo checo otra vez para confirmar que me da este resultado. 314 entre... Y ya tendría la velocidad del pulso si se genera tanto en el extremo izquierdo como en el extremo derecho. Ahora voy a... Yo sé que... Déjenme ver si tengo suficiente espacio. Sí, todavía tengo. Yo sé que
que el pulso izquierdo se genera 29.6 milisegundos antes que el pulso derecho. Es decir, cuando el pulso derecho ya se haya generado, la onda de la izquierda tendrá un adelanto o tendrá una existencia 29.6 milisegundos mayor que la onda de la derecha. Entonces la onda de la izquierda habrá recorrido una cierta distancia de este punto a este punto, de este punto o a algún punto en esta zona en particular, en específico, cuando apenas el pulso de la derecha se esté generando. Lo primero que voy a hacer es calcular la distancia que habrá recorrido el pulso de la izquierda desde que se generó hasta que se alcanzaron los 29.6 milisegundos. Entonces dicha distancia va a ser dada por la expresión velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. En este caso, ¿la velocidad de cuánto? La velocidad de la onda. 229.72 metros por segundo. Y lo tengo aquí. 229.72 metros por segundo. Que va a multiplicar al tiempo, que en este caso es de 29.6 por 10 a la menos 3 segundos. 29.6 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces yo tendría una distancia igual a 229.72 por 29.6 exponencial a la menos 3, lo cual me da 6.79 metros. 6.79 metros. Es decir, cuando la onda de la derecha empieza a existir porque apenas se perturbó la cuerda, la onda de la izquierda, que se generó 29.6 milisegundos antes, ya lleva recorrido 6.79 metros. 6.79 metros. Entonces esta distancia se la voy a restar a la cuerda, porque es lo que quedaría por recorrer tanto la onda de la onda de la izquierda como la onda de la derecha para encontrarse en algún punto. Entonces voy a restarle a 24.7 6.79 metros y me da, que es la longitud original de la cuerda, 24.7 metros. 24.7 metros menos 6.79 metros. 6.79 metros. Lo cual me da... Lo cual me da 17.91 metros. 17.91 metros. Entonces yo sé que la distancia que tiene que recorrer tanto la onda de la izquierda como la onda de la derecha, es, ya sumadas ambas distancias, es de 17.91 metros. Porque esa será la distancia de separación que existe entre la onda de la izquierda y la onda de la derecha, después una vez que la onda de la derecha empezó a existir. Entonces yo tengo que la distancia que recorre la cuerda de la izquierda más la distancia que recorra la cuerda de la derecha, distancia subíndice izquierda más distancia subíndice derecha, es igual a 17.91 metros. Y yo sé que ambas ondas que tienen que recorrer ambas ondas, siendo que la onda de la izquierda tiene que recorrer la distancia de la izquierda y la onda de la derecha tiene que recorrer la distancia de la derecha, para que ambas ondas se encuentren en algún punto de la cuerda, la cual la distancia que tienen que recorrer ambas ya sumadas es de 17.91 metros. Ambas ondas van a tener la misma velocidad. Entonces yo sé que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. La velocidad por el tiempo. Y yo sé que la velocidad de ambas es la misma. Entonces puedo expresar esta definición de la siguiente manera. La velocidad de la cuerda de la izquierda, que es la misma que la velocidad del pulso de la onda de la izquierda, que es la misma que la velocidad de la onda de la derecha, por el tiempo, más la velocidad de la onda de la derecha, que es la misma que la velocidad de la onda de la izquierda, también velocidad por el tiempo, es igual a 17.91 metros. Aquí está.
la distancia de la izquierda más la distancia de la derecha. Pero no, pues sí, exactamente, ya, pues ya acabamos, de hecho. Sí, ya acabamos. Como ambas ondas tienen la misma velocidad, entonces ambas cuerdas van a recorrer la mitad de esta velocidad. Ambas ondas tienen la misma velocidad. Y ambas ondas tienen que recorrer las dos juntas una distancia de 17.91 metros. Lo que significa que cada una de ellas va a recorrer la mitad de esta distancia. Es decir, 17.91 metros entre 2. 17.91 entre 2, lo cual me da 8.95 metros. 8.95 metros. Ahí está. Muy bien. Entonces, la onda de la izquierda va a recorrer esta distancia. Y la onda de la derecha también va a recorrer esta distancia para que ambas ondas, que tienen una lejanía entre ellas de 17.91, puedan encontrarse justo en medio. Y se encuentran justo en medio de esta longitud porque ambas ondas tienen la misma velocidad. Pero ahora, ¿qué ocurriría si el problema en sí les pide definir la distancia que recorre la onda de la izquierda? Bueno, la distancia que recorre la onda de la izquierda, porque se generó antes, es mayor. Sería igual a esta distancia más la que ya ha recorrido, que hemos calculado, de 6.79 metros. Entonces aquí lo pondría. La distancia que ha recorrido la onda de la izquierda, es igual a 6.79 más 8.95, lo cual me da 6.79 más 8.95, lo cual me da 6.79, lo cual me da 15.74 metros. 15.74 metros. Ahora, si yo quisiera saber el tiempo que tarda esta onda, la onda de la izquierda, en recorrer 15.74 metros, yo solamente tendría que aplicar la fórmula, la expresión tiempo es igual a distancia entre velocidad. La distancia es 15.74 metros y la velocidad es la que se calculó. La velocidad de la onda es 229.72, lo cual me da 229.72, lo cual me da 15.74 entre 229.72 me da 0.068 segundos. 0.068 segundos, o lo que es lo mismo, 68 milisegundos. Si yo quisiera saber, y entonces, el tiempo que tarda la onda, desde el momento, la onda de la izquierda, desde el momento que empieza a existir, hasta el momento en el cual se encuentra en algún punto con la onda de la derecha, que existió 29.6 milisegundos después del momento en que empezó a existir la cuerda de la izquierda, es igual a 68 milisegundos. Ahora, si yo quisiera calcular el tiempo que tarda la cuerda de la derecha en alcanzar el punto en el cual se encuentra, si yo quisiera calcular el tiempo en el cual tarda la onda de la derecha en alcanzar el punto de la cuerda en el cual se encuentra con la onda de la izquierda, este sería igual a ¿qué? A la distancia que recorre la onda de la derecha, que es 8.95 metros entre su velocidad. Es decir, 8.95 entre 229.72, lo cual me da 8.95 entre 229.72 me da entre 229.72 me da 0.038 segundos. 0.038 segundos, o lo que es lo mismo, 38 milisegundos. Ahí está. Ya. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Dudas, recuerden, si hay dudas, preguntas, se vuelve a explicar desde ese punto de la duda, y si es necesario, se vuelve a explicar todo desde el principio.
Bueno, aunque no haya dudas, les volveré a explicar todo desde el principio para que de plano no haya ninguna duda. Entonces, ¿qué problema acabamos de resolver? Entonces, bueno, lo volveré a explicar, espero que no se aburran, pero quiero volverlo a explicar de nuevo, con el fin de asegurarme de que no quede ninguna duda. Es decir, voy a explicar de forma general lo que se hizo en este ejercicio. Entonces llegó el profesor o aquel mujer que les esté explicando el examen y les dijo, bueno, tenemos una cuerda que mide 24.7 metros. Esta cuerda tiene una masa de 147.2 gramos. Y les dijo, la fuerza que se está aplicando a dicha cuerda es de cuando hay ondas que se transfieren a través de ella, es de 314 newtons. Y les dijo, aparte de quién les está aplicando este problema, les dijo que ya sea que dos personas o dos motores se encontraban unidos a la cuerda, el primer ente, refiriéndome a la persona motor, ubicado en el lado de la izquierda, perturbó la cuerda de tal manera que generó una onda 29.6 milisegundos antes de que se generara la onda de la derecha. Entonces lo que quieren saber en sí es el punto en el cual se encontrarían ambas cuerdas y el tiempo que cada una de ellas tarda en alcanzar el punto en el cual se encuentran ambas ondas. Por lo que ustedes con estos datos pueden resolver el problema. Dado que al darles la longitud y la masa de la cuerda, ustedes pueden calcular la densidad lineal de masa. La densidad lineal de masa es igual a la masa de la cuerda entre la longitud, que en este caso es, como estamos trabajando en unidades del sistema internacional, tenemos que transformar los gramos a kilogramos. Si tenemos 147.2 gramos, los kilogramos son igual a 0.1472 kilogramos, tal como está aquí. Entonces tendríamos 0.1472 kilogramos entre 24.7 metros. Ya con lo cual obtenemos una densidad lineal de masa de 5.95 por 10 a la menos 3 kilogramos entre metro. Ahora, nosotros sabemos que la velocidad en una cuerda es igual a la raíz cuadrada de la fuerza entre la densidad lineal de masa. Por lo tanto, como nos están dando la fuerza, podemos obtener la velocidad de la cuerda, la cual sería igual para este ejercicio en particular a 314 entre la densidad lineal de masa de 5.95 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro. Y a esta división le aplicamos la raíz cuadrada, con lo cual tenemos una velocidad de 229.72 metros por segundo. Entonces, yo puedo, como sé que la onda de la izquierda se generó 29.6 milisegundos antes que la onda de la derecha, yo puedo calcular la distancia que ha recorrido la onda de la izquierda en esos 29.6 milisegundos, al multiplicar su velocidad por ese tiempo, que sería 229.72 metros por segundo por 29.6 por 10 a la menos 3 segundos, lo cual me dio 6.79 metros. Es decir, la onda pasó de este punto a este punto, con lo cual la distancia de la cuerda se redujo de 24.7 metros a 17.91 metros, porque ya le estamos restando a la distancia original 6.79 metros. Es decir, que tanto la onda de la derecha, porque a partir de que la onda de la izquierda ya solamente le faltan por recorrer 17.91 metros de la cuerda, a partir de este momento, la onda de la derecha empezó a existir. Es decir, que tanto la onda de la izquierda como la onda de la derecha, sumadas las distancias que tienen que recorrer, estas deberán ser iguales a 17.91 metros para calcular el tiempo en el cual se encuentran las ondas en la cuerda, porque de esta manera ya habremos recorrido la totalidad de la cuerda tanto por la onda de la izquierda como por la onda de la derecha. Y como sabemos que ambas ondas tienen la misma velocidad, entonces cada una de ellas va a recorrer la mitad de esta distancia, de 8.95 metros. Es decir, en total a la cuerda de la izquierda le toca recorrer 8.95 metros más los que ya recorrió, 6.99 metros. Es decir,
15.74 metros, lo cual lo haría en un tiempo de 68 milisegundos, porque lo calculamos por medio de esta distancia entre su velocidad, dicho tiempo. Mientras que la onda de la derecha tardaría en recorrer esta distancia, 8.95 metros, un tiempo igual a dicha distancia entre la velocidad de la cuerda, que nos dio 48 milisegundos. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Ah, no, 38 milisegundos, lo estaba viendo mal. No 48, 38 milisegundos. Muy bien. Entonces yo considero que con estas explicaciones ya no hay ninguna duda o pregunta con respecto a la ejecución de este problema. Vamos por otro ejercicio. De nuevo, como les estoy diciendo, me voy a basar en otro ejercicio que tiene el libro, solamente que le voy a cambiar los datos de entrada. Espérenme, déjenmelo. Aquí ya lo tenía. Aquí está. No sé, esto no es. Este está bueno. Entonces, siguiente ejercicio. Un observador mide una intensidad de onda. En este caso nos encontramos hablando de ondas tridimensionales. Sí, ondas tridimensionales. Entonces, un observador mide una intensidad de 1.78. Una intensidad de onda de 1.78 watts por metro cuadrado. Watts por metro cuadrado. O 1.78 watts por metro cuadrado. A una distancia desconocida. Así lo voy a poner. A una distancia desconocida. De una fuente a una distancia desconocida de una fuente de ondas esféricas, cuya salida de potencia se ignora. Punto y seguido. El observador camina 5.30 metros acercándose a la fuente. Aquí lo voy a poner. El observador camina. Aquí lo voy a poner. El observador camina 5.3 metros acercándose a la fuente. Y mide una intensidad de 2.71 y mide una intensidad de... Le voy a poner intensidad y subíndice 2. Porque es la otra intensidad que escucha a medida que se acercó 5.3 metros a la fuente. Entonces fue de 2.71 watts por metro cuadrado. Ahí está. Calcule la potencia de salida de la fuente. Muy bien. En este caso, aquí lo voy a poner. Entonces, lo voy a poner así. Entonces, calcule la potencia de salida de la fuente. En este caso nosotros tenemos que razonar con la expresión del área superficial de una esfera para poder resolver. Entonces aquí la voy a poner. Recuerden que el área superficial de una esfera, la expresión para calcular el área superficial de una esfera es 4pi por el radio al 4pi por radio al cuadrado. Déjenme acuerdo cómo es 4 tercios. 4pi por r al cuadrado. Entonces el volumen es... Aquí ya está. 4pi por r al cuadrado. Déjenme acuerdo bien. Porque suelo calcularla a partir de la fórmula del volumen de una esfera. Entonces si integro me da 4 tercios de pi por r. Sí es esto. Porque si ustedes integran con respecto al radio esta expresión, les da la expresión para calcular el volumen de una esfera. Si yo integrara
Si yo integrara esta expresión con respecto al radio, tendría 4/3 de pi por radio al cubo. Y en efecto, yo me acuerdo perfectamente que esa es la expresión para el volumen de una esfera. Y como partí de esta expresión, confirmo que esta es la expresión para el área superficial de una esfera. Muy bien, entonces tenemos el área superficial de una esfera, que es igual a 4pi por radio al cuadrado. Y nos dan los siguientes datos. Nos dice el problema que a una distancia desconocida de la fuente emisora de ondas, tenemos una intensidad de la onda, de esta onda, de 1.78 watts por metro cuadrado. Muy bien. Y decidimos acercarnos 5.3 metros a la fuente puntual de ondas o fuente emisora, con lo cual la intensidad pasó a ser mayor, obviamente. Da mayor siendo este igual a 2.71 watts por metro cuadrado. ¿Quieres saber el ejercicio? ¿Cuál sería la intensidad en la fuente sonora? O la intensidad de la fuente sonora, o lo que sería lo mismo, la intensidad de la fuente puntual de ondas. Con lo que tenemos que trabajar con esta expresión y con la expresión de la intensidad. La intensidad, que es igual a la potencia promedio entre el área superficial de la onda. Hay que trabajar con estas dos expresiones para poder resolver este ejercicio. Y eso lo vamos a hacer en la siguiente sesión, porque esta ya va a terminar. Y así ahorita solamente se planteó el problema y se va a terminar la siguiente sesión con el fin de que el ejercicio no quede tan partido. Entonces ahorita me voy a desconectar y me reconecto en 5 minutos.